Hola, bienvenidísimos, bienvenidísimas a este programa maravilloso que se llama Discapacidad en Primera Persona. Hemos venido trabajando con diferentes invitados. Aquí nos han acompañado muchas personas que nos hablan de lo que es su experiencia con la discapacidad. En estas conversaciones hemos aprendido muchísimo. Ustedes seguramente en los anteriores programas han tenido la posibilidad de acercarse a esa dimensión tan evidente aparentemente, pero por otro lado tan oculta, que es la dimensión de la experiencia propia. Casi siempre la experiencia propia ha sido asumida como una forma de ejemplificar los discursos teóricos o discursos inclusive culturales, para justificar o plantear o soportar caminos específicos. Pero al mismo tiempo hemos dejado de ver el valor profundo que tiene la experiencia cuando no se trata de complacer ningún discurso. Esa es un poco la intención de nuestras entrevistas y de nuestro programa. Acercarnos a la experiencia vital de las personas, la experiencia con la discapacidad, para que puedan hablarnos tranquilamente y podamos desarrollar una conversa sin necesidad de estar o no de acuerdo con uno u otro planteamiento teórico o cultural. Nos acercamos a la experiencia. Esto implica también a veces una visión de pronto no tan romántica de los asuntos, pero implica, eso sí, una visión que esperamos sea lo suficientemente crítica para que la experiencia resuene, para que el saber de esa experiencia transforme las ideas que tenemos sobre qué es vivir desde allí, desde esas formas de ser y estar en el mundo. Con nosotros hoy Juan Pablo Muñoz. Yo quiero presentarlo con todo el cariño, darle una bienvenida, Juan Pablo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos alegra mucho. Juan Pablo ha estado muy cerca de todo este proceso y bueno, yo creo que lo primero es que hablemos en clave de quién es Juan Pablo Muñoz. Cuéntanos un poco sobre ti. Adelante. Bueno, gracias Eduardo primero por la invitación. Pues mi nombre es Juan Pablo Muñoz, soy comunicador social y tengo una especialización en publicidad digital. Actualmente soy el Community Manager y el Webmaster de Fundamental Colombia. Empezando, ¿cuándo empezó esta condición que tengo? Yo tengo un diagnóstico que se llama esquizofrenia paranoide. Eso empezó en el año de 2013, a partir de una ruptura emocional que tuve. Me dio mucha ansiedad, pasé por muchos procesos de salud mental, de psicoterapia, pasé por distintas unidades de salud mental. También estuve en terapia ocupacional y pues me di cuenta que básicamente cuando uno tiene una discapacidad mental o psicosocial, la gente tiende como a asociar, o más que todo la esquizofrenia, tiende a asociar, digamos, como a eso, como al psicópata, al asesino, al demente. Entonces eso es lo que se quiere cambiar, esa perspectiva, porque pues obviamente es una equivocación pensar eso, porque no todas las personas tienen comportamientos agresivos. En mi caso, yo no soy para nada agresivo, pero es una condición, ¿sabes? No es un acto de violencia
ni de matar, eso es lo que nos han vendido todo el tiempo las películas, Hollywood, que la esquizofrenia es alguien, un asesino, un psicópata, un demente, un desquiciado. Entonces, pues lo que yo quiero que vean ustedes es que hay personas diferentes, que tenemos una condición y que, o sea, no somos personas comunes y corrientes como cualquier otra, y que tenemos defectos, cualidades, y la esquizofrenia durante todo este trayecto de mi vida me ha venido acompañando y me va a seguir acompañando porque es un proceso de toda la vida, ¿no? Entonces, es eso. Ok, Juan Pablo. Cuéntanos un poco, hombre, yo supongo que esto de ese diagnóstico de esa esquizofrenia paranoide, a la primera persona que tomó por sorpresa fue a ti. Es decir, ¿cómo así? ¿Cómo que, qué significa que entonces lo que yo estoy sintiendo o las cosas que me están pasando se llaman así? ¿Cómo fue para ti esa llegada de ese diagnóstico y cómo ha ido siendo las transformaciones que tú mismo has hecho? Bueno, cuando empezó todo, yo me sentía una persona como poderosa, como que controlaba la mente de las personas, como que controlaba las masas. Entonces yo vivía ensimismado en ese proceso porque digamos, yo no determinaba una parte, un antes y una ahora de la enfermedad, ¿no? El antes fue los episodios psicóticos, el delirio de, el delirio de persecución. Tenía un delirio de persecución, un delirio de grandeza también, porque sentía que me observaban, pero no me observaban para mal, sino me observaban porque en verdad, o sea, las personas me necesitaban, ¿sí? Entonces, yo empecé con eso, y entonces, y en la hora fue cuando yo empecé a determinar qué era real y qué no era real de la enfermedad. Entonces, yo dije, yo empecé a escuchar las voces, las personas que estaban a mi alrededor y me decían, poder, masas, cosas así. Entonces yo decía, no, esto no puede ser real. Y fue un proceso muy largo porque tuve musicoterapia, que eso también me ayudó bastante a la parte de los sonidos, de cómo era, o sea, es el antes y el ahora. Entonces, cómo ha sido ese proceso de cómo es el Juan Pablo de antes y el Juan Pablo de ahora. Ahorita el Juan Pablo de ahora es eficiente, es oportuno, es funcional, porque antes no, pues por mi condición no podía estar no podía estar presente, estaba en otra, como en otra dimensión, por decirlo así. Claro. Sí. Tú trabajaste, supongo, y supongo que en conjunto con las personas que te iban asesorando en su momento, pero trabajaste para ir transformando ese antes en este ahora, supongo. Sí. Sí, de hecho, sí, fue muy duro, fue un proceso largo, fue un proceso de 3, 4 años, en el que duré, más que todo, digamos, lo que hacen los terapeutas me hace que es un sistema hoy en día que, o sea, yo pienso que uno no está solamente para hacer cerámicas. Claro. Uno tiene que estar para experimentar sus cualidades, sus habilidades. Entonces yo le dije a mi mamá, no, yo quiero estudiar algo, yo no quiero seguir haciendo cerámicas y así pintando maderas y haciendo, porque pensaba que eso no me iba a servir para mi proceso. Entonces yo empecé yo le dije a mi mamá que quería estudiar, y empecé a hacer un técnico. Empecé desde lo más bajo hasta lo más. Empecé a hacer un técnico en instalación de redes, de computadores. Y fue un aprendizaje bastante grande, fue por el SENA, pero fue porque yo entré a una fundación que se llamaba, no sé si la conozcan ustedes, se llama
que es una Sí. fundación de curas, y ahí empecé todo como la evolución, como el cambio, no quedarme ahí como pintando cerámicas y maderas y haciendo porcelanicrón, sino ya hacer algo más avanzado. Entonces pienso que las personas con discapacidad psicosocial están dispuestas a hacer algo más que solo eso, ¿sí me hago entender? Sí. Ahí, quiero retomar un poco esa parte, esa idea, digamos, que planteas tú. Eso que muestras de una u otra manera, pues tiene que ver un poco con la terapia ocupacional, digamos, pero no sé, es como si en lo que señalas, los límites que tuviese el trabajo que se les ofrece es básicamente dedicarse como a hacer cierta manufactura de ciertos productos y ya, y con ello... Sí, yo creo que más que todo es como una habilidad que uno tiene Uh-huh. manual de coordinar y eso, pues por ese lado sí, pero yo pienso que uno debe explotar las habilidades que tiene Claro. esa persona, las habilidades que le gustaría hacer a esa persona. No tienen que obligarlo a uno a estar haciendo cerámicas y haciendo maderas y haciendo cosas porque en sí no, o sea, no va a avanzar, no va a avanzar. Okay. Entonces la idea es que entonces yo quise, por eso es que yo quise estudiar ese técnico y ya después fui pasando a tecnólogo, después a profesional, después a especialización y así hasta llegar a, a la funcionalidad de Juan Pablo como Claro. persona. Ok, Juan Pablo, bien, pero volvámonos un poquito a la experiencia, a esa experiencia vital. ¿Cómo se vive con esa experiencia, con ese tipo de, llamémosla, discapacidad psicosocial? ¿Cómo vives hoy con eso? Pues la verdad, de hecho, cuando estoy en la calle, y cuando estoy con personas, cuando hablo con personas, yo, o cuando estoy en una reunión familiar, reunión de amigos, yo casi no hablo de mi enfermedad. No Prefiero, tienes por qué. Es una no, reunión de amigos, pues uno diría, no tiene, casi no hablo y de pronto con un grupo, sí, por ejemplo, con el grupo de Fundamental, ¿no? sí, con el grupo de Fundamental, sí, de hecho con Salán Gómez, que es profesor de acá no sé qué materia está dictando él. Él trabaja entre otras, una electiva de discapacidad psicosocial y otros. Eso, entonces con Salán Gómez, digamos, hemos hecho trabajos de incidencia política con, con un programa que se llama Pacto de Productividad. Y ahí hemos estado con varias personas con diferentes discapacidades, discapacidad visual, discapacidad múltiple, discapacidad psicosocial, discapacidad visual, discapacidad Sí, sí. sordoceguera, estábamos con muchachos con síndrome de Down, de Down Colombia. Esas experiencias son muy enriquecedoras porque me permiten aprender acerca de mis derechos Claro. como, como, como persona en condición de discapacidad, de incidencia, de trabajar Sí. para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, yo soy muy reservado con ese tema de las relaciones. Cuando estoy con personas, no, como que no hablo acerca de mi enfermedad, porque eso me genera como un temor. Claro, y Como, posiblemente pues puede entrar a ser un estigma, ¿no? Que las otras sí, personas de pronto... sí, lo determinen mal. O sea, Sí. como que Un poco lo que decías al principio, las ideas culturales que se tienen a sí, veces sí, a veces, sobre eso. sí, a veces eso tiende a ser como algo negativo. Entonces, ay, qué loco, ay, mire el Sí. loquito, que venga. Entonces, todo ese proceso para mí ha sido como una constante lucha en
en mi salud como persona, claro. y como persona con condición de discapacidad, como psicosocial, pero también con mi familia, pues yo creo que lo más importante de todo para un tratamiento es tener un grupo familiar idóneo, porque la base de todo está en la familia. Yo conozco, digamos, personas que tienen, digamos, trastornos esquizoafectivos, esquizofrenia, de cosas, pero son personas, digamos, que no tienen un núcleo familiar controlado, unido, Ya. que tenga, que lo vean a uno como una persona, como con valores, como con defectos, Importante. pero hay personas que no tienen eso y por eso es que viven todo el tiempo en una unidad de salud mental, porque no hay una unión familiar, no hay alguien que esté ahí pendiente que le diga a uno, oiga, Ok. Ese es un aspecto bien interesante que tú muestras, que nos cuentas de tu experiencia. Cuéntanos, exploremos un poquito más esa experiencia. Por ejemplo, ¿qué cosas has aprendido tú de esta vivencia? ¿Qué cosas te ha enseñado a ti esta experiencia con la discapacidad psicosocial? ¿qué me ha enseñado? A ser más humano. ¿Cómo es eso? Pues es que antes, digamos, yo casi vivía como ensimismado, ¿sí? Como solo yo y los demás. Entonces yo ya soy como más humano, soy como más consciente que hay personas que necesitan ayuda y que también, digamos, si yo tengo una amiga que ella tiene un trastorno de alimentación, de bulimia, y ella me dice que ella está en una condición no tiene muchas oportunidades económicas. Entonces yo a veces la ayudo a, con mercado, como para que ella esté controlada. Entonces yo antes solo pensaba en mí y no pensaba en los demás. Entonces yo ya me volví como alguien que piensa, se pone en los zapatos del otro. ¿Me hago entender? ¿Esta experiencia te ha permitido hacer eso? Sí. O sea, es ponerse en los zapatos de los demás, que no solamente soy yo, sino que hay personas que también están sufriendo algo que de pronto, esto me pasó a mí, pero le puede pasar a otra persona. Entonces la idea siempre, o sea, esto me ha permitido a mí ser más humano, experimentar con las personas, generar valor, que cada persona tiene un valor como persona, que tiene unas cualidades. Entonces eso me ha permitido ver la capacidad de las personas. Digamos, con mis amigos, con mi grupo de amigos también he estado consciente de que yo les he contado de mi enfermedad y ellos pues la aceptan. Y me he puesto en los zapatos de las demás personas que en sí todos tenemos algo que aportar en este mundo y que no solamente estamos ensimismados, sino que hay un mundo abierto que nos espera y que nos dice, oiga, necesitamos a alguien que... Entonces, por eso también me metí en fundamental, para también, como con Salam, a él ayuda a las personas con discapacidad, pues la idea es esa, la idea es ayudar, la idea es construir. De hecho, con Salam estábamos haciendo, él me iba estábamos intentando hacer una capacitación me iba a hacer una capacitación para que yo ayudara a esas personas que necesitaban en temas de inclusión laboral, en temas de discapacidad, como de un control, pero no se ha podido hacer, pero estaba en proceso. Él me dijo que estaba en proceso, que me iba a ayudar a hacer una capacitación para eso. Y sí, es como ponerse en los zapatos del otro, ser más humano, es eso. Claro, es más vivir y aprender la solidaridad a partir de la experiencia propia, ¿no? Sí. Ok, y frente a lo comunicativo,
la comunicación con los demás. ¿Qué has aprendido tú? ¿Qué he aprendido yo? La comunicación con los demás. Pues también yo he experimentado, digamos, que a veces por decir las cosas, mm, a veces pienso que menos es más. O sea, como que a veces yo puedo estar hablando con una persona y yo le puedo decir a ella, mira, es que yo tengo esquizofrenia, y ella me va a decir en serio, pero no parece que tuvieras esquizofrenia. Entonces la gente a veces como que ve y me dice, no, pero tú te expresas bien, hablas, no parecieras que estuvieras como... Entonces yo le digo a ella, sí, sí, pues es que todo eso es un tratamiento, todo eso es un proceso. Entonces la comunicación ha sido, pues, dependiendo del tipo de persona, yo sé a quién me puedo abrir. Claro. Entonces, si es una persona que es, o sea, yo me he encontrado con personas, o sea, súper, así como te decía, ensimismadas, entonces dicen y no se ponen en el zapato del otro. Entonces yo no comunico, no, es que yo tengo una enfermedad, sino yo no digo nada, yo simplemente me quedo callado y no, de hecho mis compañeros de la universidad nunca se dieron cuenta, nunca supieron que yo tenía esa enfermedad, sino que estaba ya finalizando. Entonces, yo no me les abrí de una porque sentía que me iban a estigmatizar, como decías al principio. Entonces, yo me les abrí ya fue al final y les dije que tenía esquizofrenia. Pero ahí, cuando te abres y les cuentas, ese temor a ser estigmatizado está perfectamente vigente. Es decir, supongo que cuando hablas con las personas y les dices de una u otra manera, pues hay gente que lo puede tomar, digamos, bien, hay otra gente que lo toma con Sí, esas... es como el ¿Qué haces ahí, digamos? ¿Qué haces pues yo cuando...? le trato de decir, oye, Ok. mira, yo tengo una condición de esquizofrenia, de un diagnóstico, pero yo soy una persona como tú. Yo soy una persona, soy un humano que tiene sus defectos, sus errores, entonces yo le digo a él como que, oye, mira, estás actuando mal, estás siguiéndote por otro lado que no es. O sea, la discapacidad psicosocial no es solo el loquito y ya, sino que es un todo, es la esencia. No solamente es estar ahí, no solamente es un ente ahí que solo toma medicamentos y vive ahí en la luna, y no, es alguien que tiene experiencias, que ha vivido una situación difícil, que ha pasado por un momento de vulnerabilidad, pero que aún así quiere salir adelante. Entonces hay personas que no logran eso y yo les digo, no, mira, estás equivocado con lo que piensas, es eso, yo me les abro, ¿hago Claro, entender? intentas aclarar. Además es que es lógico, ¿no? En lo que estamos hablando, pues hay toda una carga cultural que históricamente ha, digamos, difundido sobre todo una serie de imágenes asociadas con los procesos de discapacidad psicosocial. Hasta hace muy poco la gente dejó de estar en los asilos, por ejemplo. Mm, Hay muchos elementos de esos tratamientos. Tú has comentado que hay cosas que han funcionado muy bien desde la perspectiva terapéutica y otras que de pronto no han tenido mucho efecto, otras que son complicadas. Quiero preguntarte un poco por la experiencia con lo terapéutico, no necesariamente calificarla buena o mala o algo, sino cómo ha sido tú, cómo has visto tú. ¿Cómo ha sido tu experiencia con ese proceso terapéutico, con el abordaje? ¿Has sentido que te entienden, que se relacionan contigo o básicamente con el síntoma?
¿Cómo has sentido el asunto? Pues yo creo que es más que todo, me he sentido, digamos, como, a veces, al principio me sentía un poco maniatado, como bueno, solo sirvo para pintar. Mm. Y es que, digamos, en algunas fundaciones, la fundación con esquizofrenia y sus familias, pues solo hay muchachos que solo los ponen ahí solo a pintar. Eso es lo que hacen ellos, a pintar. Y ya, y muestran sus obras y ya, y eso para ellos, según ellos funciona, para mí no me funcionó. Yo creo que con las personas hay que explotar esas habilidades. Hay que mirar que cada persona tiene algo Claro, por aportar. claro. Entonces ha sido benéfico, ha sido bueno en algunos factores, digamos, como los procesos de psicología que me ayudaron a encontrar como mi camino, como mi camino de vida, como hacia dónde quiero llegar. Digamos, es muy importante en en estos tiempos y para personas con discapacidad psicosocial ponerse unas metas. No solamente quedarse ahí, sino ponerse unas metas a largo y corto plazo. ¿De qué quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Por qué quiero estudiar comunicación? ¿Por qué, por qué quiero hacer una especialización? Me gustan las redes. ¿Qué te gusta hacer a ti? Bueno, sí, me gusta leer. Entonces explotar, digamos, esa capacidad de las personas, digamos, si le gusta leer, pues haga una comprensión de lectura, lea este libro y Claro. haga un análisis. Después de eso, si a una persona le gusta leer, puede escribir un libro. Entonces es eso, es ese proceso, el proceso mío ha sido, pues, bueno en cuanto a que he logrado experimentar varios, he podido, digamos, encontrar mi camino de vida, hacia dónde quiero ir, hacia dónde voy, qué me voy a poner a hacer, qué metas me voy a plantear, qué, qué es lo que necesito para poder llegar a donde quiero llegar. Entonces, hay que determinar las cualidades de esa persona, qué Okay. tiene, qué es lo que está, qué es lo que está, es como decía Mario Mendoza, entonces, escritor, Sí. hay que encontrar una perspectiva de vida, la cualidad del ser humano, que no solamente, digamos, eh, estar ahí, sino encontrar lo que lo apasiona. Uh-huh. Y en cambio, Mario Sí. Mendoza lo que decía era que le apasionaba era escribir, pero él fue periodista, él decía que le gustaba escribir y que su camino de vida era escribir. Entonces es encontrar el espacio, el momento y las cualidades de las personas que cada uno tiene para eso para mí es un proceso terapéutico, encontrar las cualidades y el camino de vida de la persona, las metas que se va a proponer, a dónde El quiere llegar. propósito, sí. Sí, has sido claro en la presentación varias veces, has señalado eso como una invitación muy importante para todos en ese sentido. Quiero devolverme a algo que comentaste en algún momento y es que señalaste que, por ejemplo, tus compañeros en la universidad no se enteraron que tú tenías algún tipo de diagnóstico o condición, sino hasta el final cuando tú les dijiste. La pregunta es doble. ¿Por qué no les habías contado y por qué se les dijiste al final? Porque ya sentía como más confianza con ellos al final. Yo les dije, no, mira, yo tengo esta enfermedad. Yo les dije, no, mira, pero yo les dije, mira, yo tengo esta condición, pero antes no me sentía como con más confianza porque me daba miedo de que me rechazaran, Y al final ya no importaba o si que te me rechazaran. No, ya, es que ya los conocía tan bien que ya no importaba, o sea, Ya, ya, ya. ya éramos panas, ya éramos partners, entonces ya no importaba, entonces yo
ya me sentía como la confianza de decirles, oiga, es que yo tengo esta tecnología. Y otros me decían como, ¿en serio? Pero no parece. Usted hace chistes, usted jode, usted no. O sea, como si no se pudieran hacer sí. chistes. Ok. Hablemos de parejas. He tenido parejas. Tuve una relación hace unos 10 años. No, a los 18 años. Eso fue en el año 2009. Tuve una relación con una mujer que me llevaba 10 años. Tenía 28, yo tenía 18. Y para mí fue un momento pues, de mi vida bastante complicado, porque pues es que yo estando en el colegio y pues ella estaba trabajando en el Ministerio de Protección Social. Entonces Ni siquiera vayas a decir el nombre, por supuesto. no, yo dije, madre, pero yo cómo hago, yo me sentía mal porque yo a veces yo dependía de mis papás y yo a veces quería invitarla a algo y a veces quería, y yo a veces, y como digamos, yo crecí toda mi vida en Boulevard Niza, en las villas, y yo siempre siempre ella pasó a vivir ahí y al barrio, a mi casa, porque le alquilamos un apartamento, mi hermana le alquiló una habitación. ¿Y qué? Y yo siempre sin muchos detalles, por favor. Siempre la llevaba a Boulevard. Siempre la llevaba a Boulevard y ese era mi espacio. Claro. Porque yo era un niño, o sea, yo era un muchacho de 18 años. Y ella quería, digamos, que la llevaran a otro lado, a cine, sé que a pasear. Entonces, pues yo en ese momento, pues no tenía la capacidad económica para hacer eso. Entonces yo siempre la llevaba al bulevar a comer un helado, pero ella ya se estaba aburriendo y entonces yo me empecé como a angustiar, como que, uy, ¿qué hago? Yo dije, pero ¿qué hago? No sé qué. Y entonces ya empezaron las peleas y hasta que ella pues dijo que no, que yo debería estar con alguien de mi edad. Y pues yo creo que también fue duro para mí experimentar ese tipo de cosas. Claro. Y yo creo que no le voy a echar la culpa a ella que por ella me enfermé, pero hay algo ahí. Desde ahí como que empezó. Sí. Cuando tú cuentas el cuento. Aunque también hay una historia que también les quiero contar, y es que mi mamá es mi verdadera mamá, tiene esquizofrenia paranoide. En un sitio de salud mental, de sanidad mental, estuvo 20 años internada ahí. Y pues yo creo que eso también es parte de esa enfermedad es parte de mi herencia. Es algo que yo tengo internamente. Ok, ¿tú crees que heredaste eso de tu mamá? Sí, okay. Sí. Y pues yo creo que heredé la esquizofrenia de mi mamá porque es una persona que ha llevado, y hasta hace poquito, hace unos 3 años, ella salió de ahí. Duró 20 años. 20 años ahí. ¿Y la frecuentas? ¿Hablas con ella? Sí, ya voy a mi casa. Es familiar, de hecho es mi familiar de mi mamá, es sobrina. Claro. Ella se hizo cargo, mi mamá se hizo cargo de mí cuando ella no pudo hacerlo. Ella la internaron y estuvo un tiempo ahí, como unos 20 años estuvo ahí. Mucho tiempo, y entonces para ella el cambio de salir es... ¿Y qué crees que influyó para que pudiera salir después de 20 años? Porque eso quiere decir que ya era parte del inventario, de los muebles del lugar, ¿no? Sí, pues porque ya la veían funcional. Se demoraron 20 años en verla funcional. Sí, ya la veían funcional y ya dijeron que no se podían hacer cargo de ella, entonces la entregaron. Claro. ¿Y cómo es para ella la vida hoy? Pues yo creo que ella dice que es mejor porque pues ella vivía como en una cárcel. Entonces no tenía contacto con el mundo.
solo estaba como con las mismas personas que siempre ha estado en una unidad de salud mental. Entonces para ella ha sido como complejo eso, pero dice que ella no quiere volver a un sitio de esos nunca. Eso es que es lógico, a nadie le gustaría que estuviera uno encerrado en un sitio 20 años. De acuerdo. Bueno. Y pues yo creo que también, ¿sabes por qué también fue? Porque muchos familiares no podían hacerse cargo de ella también. Entonces yo creo que era complicado. Sí. Pues yo hice un poquito la referencia a parejas no tanto con la intención de conocer historias tortuosas o algo parecido, no, simplemente, sino cómo te va con las parejas. Digamos, tú hoy inicias, conoces a alguien, tal, charlan un rato y luego le sueltas pues, la bomba. Oye, chica, yo... Es difícil. ¿Cómo es el asunto? Es difícil. Yo pienso que, digamos ahí, en cuanto yo he salido con varias, pero a veces como que me frena eso de el poder hablar y comunicar, decir como que mira, yo tengo esta condición. Uh-huh. Y yo lo he dicho, pero no en la primera. Claro, a veces me espero y si esa persona no... Y me he topado con muchas personas que no lo entienden. Entonces ha sido complicado, ha sido complejo eso. Que las pequeñas les cuesta entender eso. Difícil. Y por eso también no me cuesta comunicar, hablar, pero sí me cuesta, digamos, como... comprensible además, porque pues puedes anticipar de alguna manera o de otra que de pronto la respuesta no sea la mejor. Pero ¿te ha pasado que de pronto encuentras personas que lo asumen, digamos, de una manera distinta, no necesariamente asociándole negativo ni nada, sino con la lógica curiosidad? Y bueno, y sí, ¿cómo es la cosa con usted? ¿O qué? ¿O pues sí, pero que se quedan? Sí, hay gente que se queda, pero hay mujeres que se han quedado, pero no como llegar a otro nivel, sino como amigos. Ya. Entonces no ha sido, o sea, lo ven como, o sea, yo creo que todavía existe ese estigma. Claro. De todo lo que hemos hablado en este momento, uh-huh. de esa percepción que tienen frente a la enfermedad. Ok, hablamos entonces, ya redondeando, porque la conversa, tú sabes, es muy chévere, pero en estos programas se nos acaba más o menos a la hora, y yo creo que ya vamos cumpliendo una horita de conversa. Mensaje, ¿cómo hacemos? ¿Eso se puede cambiar? ¿O la sociedad ya no hay nada que hacerle? Tú sabes que cada vez más estamos viendo todos los procesos de discapacidad psicosocial en múltiples niveles, dimensiones, edades, aspectos, pero parece que la cultura de alguna u otra manera sigue estando llena de estigmas y como con poca intención de cambiarlos. ¿Qué crees que pudiéramos hacer según tu experiencia? ¿Qué mensaje le darías tú a la gente que nos ve y nos escucha? Pues yo voy a terminar con una frase que siempre he pensado y siempre me ha dicho Salando, que es: nosotros no somos un diagnóstico, somos personas. Claro. Entonces yo les digo a ellos como que vengan, las personas con discapacidad psicosocial pueden ser parte de la cotidianidad de ustedes, de crear relaciones, oiga, o sea, miren a esa persona como algo más allá. Entonces yo les digo que sean empáticos, uh-huh. Tengan empatía con los demás, o sea, que
que también, mientras uno expresa sus ideas, sus emociones, también vean que las personas con discapacidad podemos llegar a ser mejores personas, a impulsarnos cada día, a mostrar nuestra interioridad de cómo somos, de cómo percibimos el mundo, de cómo nos enfrentamos, de cómo batallamos, porque la enfermedad es una batalla constante. Entonces yo les diría a todos, a los que pasen, a los que no tengan y los que tengan enfermedad, una condición de salud mental, que sigan adelante y que progresen y que digan que las personas con salud mental podemos llegar a diferentes lugares y decir que somos personas con capacidades, con capacidades que cada uno tiene y que puede profundizar. Ok, Juan Pablo, sí. Mira, una última pregunta. Yo generalmente hago esto, ¿no? Parezco que voy a cerrar, pero no cierro, sino sigo preguntándole a la gente. De una u otra manera, tú has planteado algo que queda rodando en la mente de la gente que está muy ahí, y es que puede haber como una asociación causa-efecto con una cuestión de naturaleza hereditaria. Cuando dices, no, es que pronto yo heredé esto, ¿no? Pero también has planteado que hay circunstancias en la experiencia vital que pueden haber generado los asuntos. Claro que sí. ¿Cierto? Como la relación. Todo puede pasar. Claro. Ahí es donde va un poquito mi pregunta. Si no nos centramos, por ejemplo, en la herencia, ¿sí? De una u otra manera, la mayor prevalencia de discapacidad psicosocial creciente en la sociedad tiene que tener mucho que ver no con que la gente venga dañada esencialmente, sino que hay algo que está pasando no muy bueno en la sociedad que nos está causando unos efectos negativos a las personas, inclusive a los niños, a todas las personas. Estamos viviendo dimensiones tóxicas de las relaciones. Hay un libro que se llama La sociedad del cansancio. Sí. Y ese libro habla de las enfermedades mentales. Y ¿qué encontraste ahí? En ese libro ahí encontré que, digamos, que las personas estaban enfermando y que las causas eran diferentes tipos: vacíos emocionales, relaciones interpersonales, problemas económicos. Entonces todo eso puede causar abuso de drogas. Entonces todo eso puede causar repercusión en las personas. Entonces no solamente es lo hereditario, sino que también lo que vivimos día a día. El vivir es una lucha constante todo el tiempo, ¿no? Tengo que estar preocupado por pagar las deudas, que tengo que estar preocupado por mi pareja, con mis hijos. Entonces el vivir es una lucha constante, sí, todo el tiempo. ¿Y entonces qué hacemos? Pues llevarlo con más calma. Es eso. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos terminando entonces. Le agradecemos muchísimo a Juan Pablo Muñoz por sus palabras, por su experiencia, por su compartir con nosotros de este rato. Y bueno, ahí nos quedamos pensando, ¿cierto? Sí. Nos quedamos pensando en muchas cosas
que iremos desentrañando hacia adelante. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la invitación, y espero que les haya quedado algo de lo que pues se habló en esta conversación. Y pues no somos un diagnóstico, somos personas. Gracias. A Sonia Amores, ustedes la ven al lado nuestro, también un agradecimiento gigantesco por su interpretación a lengua de señas colombiana. A nuestro equipo del semillero de Aula Húmeda, que está presente, pendiente, allí detrás de las cámaras, haciendo todo ese trabajo cercano. Pues verán ustedes sus nombres en los créditos. Un abrazo grandote y seguimos escuchando. Nos agradecemos también a la Decanatura de la Facultad de Educación y al canal de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional por todo el apoyo que nos han dado en esta segunda temporada de Discapacidad en Primera Persona. Muchas gracias, seguiremos conversando.